Habíamos quedado en Romanos capítulo 7, versículo 6 en adelante. Estamos en una figura que me voy a permitir recrear. Tenemos aquí un pórtico detector, como si fuesen los detectores de metales, pero este pórtico detector es la ley, la Torá. ¿Ya? La Torá, vamos a colocar aquí. Resulta que aquí hay un individuo que es nosotros, que está casado con otro individuo que no está identificado tácitamente, explícitamente aquí, perdón. Está tácitamente indicado. Y acá vamos a representar a Dios, ¿ya? Vamos a leer de todas maneras el versículo 1, porque fue bastante un poco enredado entenderlo, ¿no? Pero vamos a repasar. El verso 1 del capítulo 7 dice: ignoráis, hermanos, porque hablo con los que saben de ley, que la ley, sea la Torá o cualquiera, se enseñorea del hombre en tanto que éste vive. ¿Qué está diciendo de entrada? Que el que se muere es el hombre, no la ley. ¿Me explico? Tengan muy presente eso. La ley va a seguir existiendo aunque tú y yo nos muramos. ¿Me explico? Dice, la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive. Ahí no está diciendo la ley se acaba en algún punto de la vida del hombre, ni está diciendo la ley se acaba cuando el hombre se muere. No, porque el hombre es el que es un aparecido. La Constitución de Colombia duró 100 años. ¿Cuánta gente no vivió en esos 100 años? Pero la ley siguió, ¿cierto? Bien, primera premisa. Porque la mujer es que está sujeta al marido mientras el marido vive, está obligada a la ley. Mas, muerto el marido, libre es de la ley del marido. Es decir, que si una mujer casada se le muere su esposo, no es que la ley se acabe, sino que ella queda inactiva para esa ley. ¿Qué dice esa ley? La ley de la mujer casada dice que si ella, estando unida en matrimonio con su esposo, se acerca a otro individuo, es llamada adúltera. Adúltera, esa es la ley. ¿Qué pasa? Si ella se le muere su marido, queda libre. ¿La ley queda abolida por eso? No, no queda abolida. Simplemente ella no aplica para esa ley, no está limitada por esa ley. No está sancionada o limitada. ¿Ya? Así que aquí ocurre algo. Nosotros, desde el capítulo 6, que así lo viene diciendo, y el capítulo 3 anteriormente, Pablo viene diciendo que todos estamos bajo pecado, que éramos esclavos del pecado, que el pecado ha venido enseñoreándose hasta que Jesús nos liberó. ¿Qué es lo que quiere decir entonces? Que nosotros estábamos enseñoreados por el pecado. O sea que el pecado era el marido de nosotros, en la analogía que le está hablando aquí. Entonces, si nosotros, casados con el pecado, nos pretendíamos acercar a Dios, ¿qué iba a sancionar esta ley? Adúltero. Usted es un adúltero. Usted no puede pretender andar con Dios y andar con el pecado. Pero a muchos comentaristas de hoy se les ha ocurrido por decir que la que se acabó fue la ley. Porque insinúan que nosotros estábamos casados con la ley y que la ley era la que nos impedía acercarnos a Dios. ¡Wow! Eso da dolor de cabeza. ¿Ya? Pues no. Jesús, Yehoshua, fue el que mató el pecado en nosotros. Eso lo veníamos hablando, ¿se acuerdan? Condenó el pecado, con Cristo fuimos sepultados y hemos resucitado con Él. Ya el pecado no se enseñoreará más de vosotros porque ya no está bajo condenación. Mejor dicho, eso lo recalcó de todas las maneras posibles. Entonces, en vez de morir del pecado, mueren a la ley. Entonces, dice que en vez de morir del pecado, mueren a la ley, y acaban la ley. Porque ya no estamos bajo la ley. Y todo ese tipo de expresiones.
¿Y qué pasa? Y eso refleja inclusive una psicología o un inconsciente bien complicado. Porque entonces, como la ley es la que sanciona al pecado, si tú quitas la ley de por medio, el pecado va a seguir allí. Tú no vas a saber, a discernir si estás pecando o no. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que al quitar la ley del medio, tú no te sientes incómodo ni advertido de acercarte a Dios en esas condiciones. Y eso es lo que produce lo que en Apocalipsis termina diciendo que los que son tibios, Dios los vomita. ¿Ya? ¿Por qué? Tibio significa que tú estás casado con el mundo, con el sistema, con el pecado, que todavía cedes ante los ofrecimientos del mundo, todavía te derrites ante los ofrecimientos que da este sistema, dejas a Dios por debajo, tercero o cuarto lugar, porque el mundo está primero. ¿Ya? Eso es lo que va a causar que Dios te rechace. Tú pretendes decir que andas conmigo y andas con el pecado. ¿Quién se aguanta eso? ¿Ah? ¿Quién se aguanta eso? Hermano, lo que sucede aquí en la Reina Valera es que es difícil deducir que Pablo no es que no lo esté diciendo, sino que es difícil por la traducción darse cuenta de que él está hablando de que el Señor es el pecado y no la ley. Y a no ser que sea una persona bastante bien entendida o bien observadora y pueda entender la analogía, claro, llegue a esa conclusión. Claro, es que volví a decir que mira lo que sigue diciendo. A través de la historia siempre y a través de la teología y la reforma y otras cosas, siempre se transmitió la idea, es la que se tiene hoy en día. Sí, sí. Porque se perdió el origen, se perdió la raíz. Claro. No, pero mira, vuelvo y te digo. Rebobina un momentico ayer, porque lo que yo entiendo es lo que me quiere decir es que si estamos con pecado no nos podemos acercar a Dios. Claro. O sea, si Si queremos... todos somos pecadores. No. Vamos por parte. Estoy hablando de un marido. Cuando en hebreo decimos marido, en hebreo usamos la palabra Baal, que es señor, dueño, amo. ¿Ya? Disculpe si suena machista, pero así es en hebreo. El marido es dueño, señor, amo. ¿Ya? Él se enseñorea. Entonces a la mujer que tiene marido se le llama en hebreo Beulá. Beulá. ¿Qué significa? Como dice en Génesis, que el deseo de la mujer será para su marido. ¿Qué pasa? Cuando dice aquí que casados con el pecado no nos podemos acercar a Dios, está poniendo una limitante. ¿Cuál es la diferencia? Que Jesús, cuando mata al marido, lo mata al pecado, ¿ya? Está diciendo que ya el pecado no es el que manda en nosotros, que ya nosotros no andamos bajo las directrices absolutas del pecado, sumisos absolutamente al pecado. Sí, todavía hoy tenemos una naturaleza pecaminosa, pero ya no somos practicantes del pecado, ni nos divierte pecar. A nadie aquí le divierte pecar, al contrario, no le gusta, lo rechazamos, nos sentimos mal de diferentes maneras. Tiene remordimiento. Sí, y sabemos que fallamos ante Dios, más que remordimiento, siempre hemos hablado de regresar y siempre tratamos de regresar al mandamiento y agradar a Dios. ¿Ya? Esa es la diferencia. En cambio, el que está casado con el pecado cede ante una emborrachada, cede ante un cigarrillo, cede ante una droga, ante las mujeres, lo que sea, ante el dinero, el juego, cualquier cantidad de vicios humanos que haya, ¿no? Cede ante eso, es preso de eso, está enseñoreado con eso. Entonces nadie que se precie de decir que es creyente y que se ha acercado a Dios puede seguir practicando esas cosas. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice Pablo en el 6:1? Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia aparezca o abunde? Hombre, eso no se puede decir. ¿Ya? La gracia de Dios se perfecciona no en andarte perdonando los pecados, sino en lograr que tú no practiques el pecado. ¿Ya?
porque la gente ha malentendido la gracia. Que Dios es amor, que Dios es perdonador, que todo te lo pasa, que no, es que en eso no se satisface. Si esa era la gracia del Antiguo Testamento, ¿se acuerdan que lo hablamos con los sacrificios? Entonces, ¿por qué no complacían a Dios los sacrificios, los holocaustos y las ofrendas que se hacían? Porque se repetían y no hacían perfectos a los que se acercaban por ese culto. ¿Qué significa perfecto? No que no tenga defecto. Perfecto es que su corazón y su conciencia ha sido limpiado, purificado de maldad. ¿Ya? ¿Piensa usted la diferencia? Sí, todavía fallamos, todavía a veces tenemos debilidades, luchas, pero ya no es igual. Ya no es igual. Además, que antes cuando teníamos la debilidad de las luchas, era ahí un esfuerzo mental, una lucha mental por no cometer el pecado, por evitarlo. Pero ahora, ¿qué hacemos? Pedimos a Dios, ayúdanos, ¿cierto? Si usted tiene una lucha o una debilidad, ¿qué es lo primero, lo lógico que hace? Señor, ayúdame, ya, líbrame, no permitas que pase esto, no me dejes. ¿Qué dice el Padre nuestro? No nos dejes entrar en tentación. Es una oración de alguien creyente. Pero un incrédulo que dice, se pone a hacer volteretas y termina cayendo. Con dificultad se logra escapar de una, pero de pronto en la segunda sí cae. ¿Por qué? Porque es de él contra el mundo y está vendido al pecado. Eso es lo que viene a decir aquí a continuación, el capítulo 7. ¿Ya? Pero los creyentes tenemos la ayuda de Dios y no nos da miedo el mundo, no nos da miedo el pecado ni esas cosas, porque primero que no andamos en círculos pecaminosos, porque allá lo dice en Tito, para los puros todas las cosas son puras. No porque nosotros andemos ahora declarando que todo es puro, no, sino porque nos movemos dentro de las cosas puras. Como dice en otra parte, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces evitamos malas conversas, evitamos los dobles sentidos, evitamos todas estas cosas. Para algunos es debilidad, para otros no. ¿Me explico? Entonces el Mesías corta las cuerdas de la iniquidad, corta las cuerdas de la iniquidad. Y ahora nosotros, libres del pecado, que es lo que ha dicho aquí reciente, mira lo que dice aquí el capítulo 6, vamos a volvernos. Mira lo que dice el 6, versículos 17 y 18. Léalo. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, ¿Sí ves? erais esclavos. Esclavo del pecado. Ahí dice esclavo, ahora es marido. Es lo mismo. Ahí está la clave. Léalo. Sigue. Shalom. Ajá. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Fuiste entregado. ¿Por quién? Voz pasiva, ¿cierto? ¿Quién es el sujeto ahí? ¿Quién está entregando? Por el Mesías. Implícitamente es el Mesías, sigue. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hombre, ahí está la clave. Ah, claro, para el 7 hay que leer primero el 6. Claro, tienes que haber pasado por el 6 para entender el 7. ¿Sí está claro? Aquí Pablo lo que hace es renombrar. Aquí le llamó esclavos del pecado a nosotros, aquí nos está llamando esposa. Ya. Sencillo. El 19 todavía lo reafirma. Y se dan cuenta que el vínculo es el mismo. Hay una sumisión, hay una sujeción. Hoy queda un poco difícil entenderlo eso con este mundo tan feminista que hay, ¿verdad? Pero aquí lo que está diciendo es que la mujer está sujeta a su esposo, sumisa, le obedece. Eso era el modelo antiguo, ¿no? Hoy la cosa está complicada. Y la palabra era que aparece aquí, ocupando. Claro, está sometida. Y si el esposo está ¿Ya? sometido a Dios, maravilloso. Claro, vuelvo y le digo, por eso estamos hablando del escenario natural, antiguo, ¿no? Bíblico. Ahí le llama esclavo, luego le llama esposa. Es la misma situación. Ahora vamos al 7, versículo 5. El 4. Así que también vosotros, hermanos míos, estás muertos a la ley. ¿Qué significa? Muerto a la ley. Muerto a la ley, ¿qué significa? ¿Que la ley se murió? No.
muerto a la ley es que cuando tú pases por aquí, el bombillo no se va a encender. Muerto. A la ley. ¿Me explico? ¿Ya? Ya la ley no te ve. No te ve, no te rastrea. ¿Me explico? Tú estás muerto para la ley. No va a adulterar. Claro, porque es que la ley solamente en ese ejemplo está diseñada para detectar adúlteros. ¿Me explico? Dice, porque mientras estábamos en la carne, o sea, casados, esclavizados, ¿ya? ¿Te das cuenta? Mientras estábamos en la carne, o sea, antes de morir para la ley, mientras estábamos en la carne, casados con el pecado, obedeciendo al pecado, las pasiones que eran, las pasiones pecaminosas que eran a pesar de la ley, ahí no dice por la ley, dice a pesar de la ley, ¿ya? Quiere decir esto, que a pesar de que Dios tenía tantos mandamientos, como sabemos, los 613 mandamientos, resulta que la carne veía eso y le importaba, se saltaba el cerco, se lo saltaba. ¿Por qué? Porque no había conciencia, no había purificación de la conciencia, no había libertad del pecado con respecto al pecado. Por eso dice que esas pasiones operaban en nosotros a pesar de que había una ley que las trataba de restringir, que les ponía penas, que les ponía a hacer sacrificio, como para que te cansaras de pecar, ¿no? Tú sabes lo que era llevar un cordero todos los días hasta el templo, degollarlo, pelarlo, fritarlo, ¿ya? Hombre, qué cosa tan tediosa. Bien, esas pasiones pecaminosas que eran a pesar de la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte, claro, para muerte, ¿ya? Pero ahora estamos libres ¿de la qué? De la ley. De la ley. ¿Cuál ley? La que nos llama adúlteros. Dijimos que era para. No, estamos libres de la ley. Es decir, de la acusación. De la acusación. Que nos venía haciendo la ley. Del juez. Estamos libres de la acusación. A ver. La pasada dijimos que no era de sino para. Sí, pero lo que te quiero comparar es el para, es el igualito a cuando dice muertos para la ley. Ese es el paralelo. Muertos para la ley es libre para la ley, o libre de la ley, con respecto a la ley. ¿Ya? ¿Sí me explico? Eso no significa que no es una afirmación general, es que el problema de la interpretación tradicional ha sido pensar que se está generalizando. Están matando todos los mandamientos. Todos los mandamientos, hombre, no te puedes salir del ejemplo. ¿Ya? ¿Cuál es el ejemplo? Que aquí hay una restricción, una sanción, una limitación. ¿Cuál es? Que si tú estás casado con el pecado, le obedeces al pecado, no te puedes acercar a Dios así, o si te acercas a Dios no puedes seguir conviviendo con el pecado, viceversa. ¿Me explico? Ya. Eso es lo que está hablando. Aquí no está hablando de la ley en el conjunto universal de los mandamientos. Está hablando de la ley del marido allí, de la ley del marido, de la ley que te llama adúltero si te acercas a otro estando casado con otro. Esa es la ley de la que estamos hablando aquí. ¿Ya? Entonces cuando dice estamos libres para la ley o con respecto a la ley, ya, entiéndase, libres con respecto a la ley, entre paréntesis, la que te sanciona de adúltero, porque estás muerto para la ley, ¿cierto? Habiendo muerto, ¿verdad?, aquella a la cual estábamos retenidos, ¿sí ves? ¿A qué morimos nosotros? Al pecado, ¿cierto? A eso fue que morimos. A eso es que estábamos sujetos. A eso es que estábamos sujetos, no a la Torá. ¿Cuándo un gentil ha observado Torá? ¿Cuándo ha vivido dentro de los mandamientos? Si ni los conoce, ¿cierto? ¿Cómo va a vivir sujeto a la ley? ¿Cómo es que ahora va a estar libre de la ley para acercarse a Dios? Es que el impedimento a acercarte a Dios no es la Torá, es el pecado. Entonces dice, sigamos, para que sirvamos con la novedad de Ruach y no con la antigüedad de la carne, de la letra. ¿Ya? ¿Qué significa con la novedad de Ruach? Que resulta
que Ruach HaKodesh es lo que causa el divorcio o la muerte del viejo hombre. Si Ruach HaKodesh no desciende y no mata a tu marido el pecado, a tu marido el viejo hombre, por mucha Torah que tú quieras cumplir, no te va a funcionar. Ese es el punto. No te va a funcionar. Que la Torah misma decía que si tú violabas una sola ley te hacías Morías, culpable de claro. toda la ley completa. ¿Está claro? Entonces, si Ruach HaKodesh, que es la novedad de la que habló Dios, en aquellos días derramaré mi espíritu y pondré mi Torah en su intestino y la escribiré en sus corazones, y quitaré el corazón de piedra y daré un corazón de carne y haré que anden mis mandamientos. Si eso no ocurre en tu vida, ese viejo hombre no se va a morir. Para los que piensan que es la ley la que está muriendo ahí, entonces allá el profeta tiene que decir, cuando yo pondré mi ley, no diga, quitaré mi ley. Ajá, algo así. Tendría que decir, claro, el profeta no tiene que ¿Cierto? Quitaré mi ley, que es un estorbo. Claro. Ya. Y cambiaré el corazón de piedra. Y no les voy a Y circuncidar el dejaré mi corazón. espíritu ahora nada más solo. Sí, una cosa así. Ya. Entonces mírate tú, para que sirvamos con la novedad de Ruach. ¿Cuál es la novedad de Ruach? Que una vez derramado su poder en nosotros, toda esta sujeción al pecado, toda esa esclavitud de concupiscencia se acaba. Y ya no vamos a seguir sirviendo en el antiguo régimen de la letra. Pero ¿qué entiende la gente? Ah, mira, lo antiguo, se acabó, la ley. Eso es viejo. La ley no es vieja. Viejo es el hombre tuyo que tenías ahí. ¿Me explico? El viejo hombre, ¿cierto? Vieja es tu humanidad, ¿sí o no? Que está añeja obedeciendo al pecado. Una pregunta. Dígame. ¿Puedo concluir que la analogía del capítulo 7 es una comparación del pecado con el hombre en semejanza al matrimonio? Claro, claro. Solamente para este caso específico, Claro. para explicar únicamente Sí, solamente lo eso. del pecado. Este ejemplo es típico Sí. dentro de ese contexto, Sí. solo para el pecado. Para eso, nada Ah. más. No se puede sacar de ahí para hablar de ahora de los otros De mandamientos. los otros mandamientos, ni del contexto de la Nada, ley. Es nada. simplemente para ser libertado Del pecado. Del- Del viejo hombre. Mostrar cómo en somos libertados. en ese punto específico, así. Sí, nada más. Porque Hasta no hay ahí. matrimonio, Hasta ahí. Hasta ahí. Esto no se puede sacar ahora, que no, que ahora la ley de los mandamientos del alimento, eso está abolido, que eso es viejo. No, nada. Viejo, repito, es el hombre tuyo. ¿Ya? El hombre. Claro, el viejo hombre.